Son las 5 de la tarde con 14 minutos. Tenemos la buena noticia que compartir con todos ustedes, que ha regresado a su casa mi querida Carla Valero, después de un periodo complejo, difícil, de internación, de pasarlo mal. No solo tú, tu familia, tus cercanos, toda la gente que te quiere. Y hoy día solo podemos decirte bienvenida a tu casa. Ay, sí. Porque tú sabes que esta es tu casa. Y me gustaría comenzar preguntándote cómo estás hoy. ¿Cómo estás hoy físicamente, emocionalmente? Físicamente volví a estar mucho mejor que cuando me fui de acá. Bueno, ahí les voy a explicar. La verdad es que yo estaba súper desnutrida. En la clínica fue una de las cosas que más me recalcaron, que por ese estado fue que yo llegué a estar a punto de morir, porque soy muy joven todavía como para terminar de esa manera, ¿cachai? Para que una bacteria en el pulmón te afectara tanto. Me afectara a tal nivel. Hoy día me siento súper bien, pero me siento extraña, tengo que ser súper sincera, me siento extraña de estar con harta gente, de como de volver, ¿cachai? De estar con ustedes, porque no sé qué pasó, porque soy la misma, evidentemente soy la misma persona, con una vivencia nueva, pero me siento diferente en muchas cosas. ¿En qué cosas, Carla? Le contaba a Michael que, no sé, por ejemplo, vengo escuchando música en el auto, trato de como bailar al son de la música, que yo antes bailaba y no me sale como el ritmo, como naturalmente, como estar no como dicharachera, claro. Así como... Ejemplo, tonteras, te estoy hablando, el auto lo agarré recién hace 2 días, bueno, he estado mucho en casa con mis hijos, como conversaciones profundas con mis hijos, pero porque yo siento que es súper importante ahora eso, no es obligado, es natural, y me pasó algo mágico, que es que duermo la noche entera, cosa que antes no hacías. Cosa que nunca en mi vida me había pasado. Ni cuando joven. Nunca en mi vida. Yo me despertaba 20, 30 veces, y no es broma, en la noche, y ahora no me despierto, duermo de corrido, y es como, no sé si es una paz, no sé, no le puedo entender todavía. Hay muchas cosas que todavía no puedo entender, y que si te las tratara de explicar no podría, porque todavía no tienen nombre, todavía no, estoy en un proceso, ¿cachai? Carla, volvamos un poco el tiempo atrás, cuando tú dices, he cambiado, en fin. Antes de enfermarte o cuando te enfermas finalmente, ¿en qué proceso estabas tú como mujer, como mamá? Sí, ¿En qué estaba Carla Valero? Sé que lo estaba pasando mal. Yo desde enero venía sintiendo una energía muy negativa hacia mí, y como que yo trataba, de verdad lo digo, de que esto no me afectara, no me entrara. Y yo soy mucho más fuerte que esto. Tratando de hacerlo consciente, pero en ese proceso me fueron pasando muchas cosas, no solo a mí, sino que también la Domi se enfermó, mi hija, y muchos ataques como que tienen que ver con el medio, digamos, en el que trabajamos y todo, pero me afectaron más de la cuenta, y yo me sentía un poquito como... ¿Sobrepasada? Sí, y cansada, muy cansada. Y de hecho, yo me di cuenta en un momento que yo no, por ejemplo, algo que yo hago siempre todos los días, entrenar, lo dejé de hacer. Pero lo dejé de hacer porque ya no tenía fuerza para hacerlo. Y de a poco me empecé a dar cuenta también, un día me miré acá en el monitor y yo me di cuenta que estaba muy delgada, y llegué a la casa y empecé a tratar de como de levantar, de empezar a comer mucho más, y la verdad que tampoco tenía ganas. Entonces, y ahora, mirándolo ahora hacia atrás, estaba como en piloto automático un poco. Viviendo en modo avión. Sí, venía a trabajar, me iba a la casa, de la casa acá, y la comida, los niños, pero como sin ganas. ¿Cachai? Claro, sin tener un sentido. No me había dado cuenta que había perdido el sentido. ¿Cachai? ¿Cachai? Uno tiene como algo que uno sigue y uno... Algo que te hace levantarte en las mañanas. No, ya no lo tenía, y no me había dado cuenta que lo había perdido en un proceso. Y ahí llega esta enfermedad, tú partiste con tos, o sea, tu hijo se habían enfermado, era como un resfrío normal, y de repente
llegas por primera vez a la clínica. No, lo mío fue súper heavy, Juli. Yo, de acá, que yo no vine 2 días, Sí. yo el segundo día que yo no vine para acá, yo ya no podía respirar. Y lo que me pasaba era que empezaba a caminar y me caía. Y yo guardé silencio. Es decir, si Raúl llegaba, yo me metía en la cama, me Para que no te escondía viera. para que no supieran que yo estaba enferma. Pero mi tos empezó a ser evidente y ahí ya le digo a Raúl, fue súper heavy, fue como de película, así. Ya, cuando ya no podía más, yo ya no podía respirar directamente y me agarra, llegamos a la clínica de urgencia y dicen, ella está grave, o sea, fue como todo muy, muy rápido y muy intenso porque yo, más encima, yo tuve en algún momento de mi vida crisis de pánico. Y las crisis de pánico se parecen mucho al no poder respirar. Exacto. Tú pensaste que era una crisis de pánico. Entonces, yo cuando me empezaron a meter oxígeno externo, que no era este oxígeno clásico, no, sino que uno mucho más fuerte, yo me desesperaba porque sentía que era una crisis de pánico, entonces yo no lo soportaba y no toleraba entonces ningún tipo, no lo toleraba el tratamiento. Entonces me decían, es que tienes que hacerlo, es que tienen los doctores, y yo lloraba, gritaba y desesperada, lo sostenía la cuestión a la fuerza, y ese día, porque fue como un día... Tú llegaste un día sábado, Sí, no sé. de urgencia, te dicen, está grave. ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas ese diagnóstico? O sea, no hay diagnóstico, te dicen solo que estás grave. Es que, ¿sabéis qué me pasa, Juli? Yo dejé yo ya cuando llegué a la clínica, yo ya era un muerto. Yo no... De hecho, fue muy terrible, muy heavy cuando me dice que me van a intubar. Porque a mi hija, la Domi, la intubaron y estuvo 16 días intubada en la UCI, luchando por su vida también, y ella sobrevivió. Pero para mí, cuando a ti te dicen te vamos a intubar y yo ya no podía, yo ya de verdad, yo dije, yo me estoy muriendo, yo me di cuenta que me estaba muriendo, claramente me estaba muriendo. Entonces decía, no hablaba ya, eran solo mis ojos, que yo miraba a Raúl con un miedo porque no voy a volver. O sea, me van a sedar. Yo dije, y no me voy a sedan regresar. y no vuelvo, porque ¿cómo tú sabes lo que es? ¿Me entiendes? O sea, y me decían, no, cálmame las manos, me tomaba las manos, me acuerdo, llorábamos, yo lloraba, no, era una cosa muy, muy fuerte, de mucha vulnerabilidad. Que nunca antes lo habías vivido. No, jamás. ¿Cómo uno va a pensar en la muerte? ¿Cachai? O sea, uno puede pensar en muchas cosas menos en la muerte. O sentirse que estás al borde de la muerte. Entonces, y fíjate que fue así, pues bueno, esta es la parte que yo todavía no la voy a contar en público porque viví una situación muy potente en la UCI de la clínica, que es un tema que lo voy a resolver con la clínica primero y después veré si algún día porque fue muy fuerte lo que pasó, pero voy a decir lo que puedo decir, porque soy correcta con las cosas, pero a mí no me pudieron dormir, no me podían dormir cuando me intubaron. Entonces, cuando yo estaba desnuda, me estaban poniendo como que te ponen para la orina, digamos, abierta de pierna, te hacen el tajo acá, y todo ese proceso yo estaba despierta. Y ellos pensaban que yo estaba muerta. Dormía, porque yo sentía, mi corazón no latía, uno siente el corazón como un pálpito tras otro, pero como cada 20 segundos, y tu respiración ya no está, ya mi respiración evidentemente ya no existía, y yo estaba consciente. Y se dieron cuenta en un momento, que esto es lo que voy a omitir, pero ellos se dan cuenta porque yo lucho contra esto para que se den cuenta que yo estoy despierta y logro abrir mis ojos muy poco y los empiezo a seguir a uno de los enfermeros que había, porque el doctor estaba acá, el doctor de cabecera, digamos, de la UCI estaba acá, en mi cabeza, el resto estaba en todos los costados. Y dice, está despierta, dicen.
Y me vuelven a sedar y me vuelven a sedar. Ahí te dan no solamente morfina, te dan la típica, el fentanilo, etcétera. Y no me dormían. Entonces, finalmente se logra. Ese proceso fue un proceso muy, muy duro, muy, muy heavy. De verdad, estaba viva, muerta. O sea, fue una cuestión muy, muy terrible. ¿Y estaba ahí sola? Sola. No se lo doy a nadie. La verdad que fue terrible. Y cuando ya me duermo, bueno, ahí pasaron yo no sé cuántos días. Yo todavía no pregunto cuántos días tuve. No tengo esa conversación porque no hay una noción del tiempo. Claro, ya hasta altura no. No, y sé que mi cumpleaños no lo viví, el Día de la Madre no lo viví, ¿cachai? Como que hay hitos. Hitos que no viví, pero cuando vuelvo, cuando me despierto, yo me extuvo. O sea, tú sola te despiertas y te sacas. Por la rabia que yo tenía, yo venía con mucha ira. Uno pasa momentos medio psicóticos cuando vives esta intubación, etcétera, sí. Y estás al borde de la muerte, te lo explican después. Sí. Porque uno no sabe si estás vivo, estás muerto. Estás perdido, en el fondo no. Sí. Yo miraba y trataba como de hacer el paralelo entre lo que veía, porque veía en la calle, cerca de mi casa, porque estaba en la clínica Red Salud, entonces se veía ahí y yo decía, pero esta es... y pasó lo que liberaron a Monsalve, entonces yo decía, no, esto es mentira. Esta es la tontera. Yo decía, no, esto realmente estoy muerta. Tú escuchabas muerta. Eso y tú decías, ya, sí, pues okay, no, estoy muerta, no, usted me la estoy imaginando, ¿cachai? Y así fue varios días de no tener mucha noción hasta que ¿Cuándo te enteraste de tu diagnóstico? Al principio, o sea, apenas llego de la neumonía. Lo que pasa es que cuando yo llegué a mí me hicieron todos los exámenes y todas las imágenes se me hicieron... No pararon porque era muy al borde, porque me estaba muriendo, y como me estaba muriendo, los protocolos son diferentes. Sí, obvio. ¿Cachai? Entonces... Tienes prioridad ante todos los exámenes. Ante todo, no necesitáis, claro, ni los ayunos, ni una cosa. Entonces todo corre muy rápido, así que ahí supe que tenía esta neumonía y pues los doctores te lo dicen, está muy grave. Depende de ti y mi doctor dos, Prenafeta y Manríquez, unos exquisitos los dos. Manríquez me decía, Carla, es que te tenemos que intubar porque es así. Entonces, y yo yo salgo de esto, y finalmente salgo supuestamente airosa ya, feliz, me empiezo a recuperar en la clínica, qué sé yo. Empiezo a volver a caminar porque no sabía, yo no tenía fuerza ni para agarrar un cepillo de pelo. Carla, vamos a ir a la segunda internación, sí. Porque cuando estábamos todos contentos, todos felices, sí. Pucha, de verdad, y de repente dicen, no, la Carla volvió. Michael nos cuenta, nosotros teníamos un grupo, nos cuenta que volviste a estar internada y que todo fue hoja cero. Me imagino que la desesperanza es potente, también decir hasta cuándo llega. Pero en esta primera internación, cuando tú te das cuenta, realmente estoy grave, estoy al borde de la muerte. Si algo te caracteriza es que tú eres una mamá tremenda. Sí, en eso pensé. ¿Qué te pasó cuando pensaste en tus hijos? Pensé en ellos, pensé en que cómo iban a estar. Sabía que Raúl es lo suficiente, pero no lo suficiente. Pensé en la edad, también pensé que Raúl tiene 65, qué loco porque nunca lo había pensado, ¿cachai? Que es igual, tenemos 19 años de diferencia, tenemos hartos años de diferencia y decía, y él está cansado, pero esos días fue todo, o sea, fue todo. Julia los llevaba al colegio, les daba la comida, hacían las pruebas, les hizo creer que yo estaba bien. Los niños nunca pensaron que eso era lo que a mí más me preocupaba. Pero me ocupaba era pensar que ellos pensaran que yo me estaba muriendo. Eso no era necesario. Entonces, y eso nunca se los dijo. Fue como viste La vida es bella, sí. Que yo siempre digo que linda esa película. Raúl hizo eso. Entonces mis hijos sabían que la mamá estaba grave, pero no que se estaba muriendo. Entonces,
crecieron mucho mis hijos también. Yo hoy día llego o sea, hacen las cosas, lavan ropa en la lavadora, secan, hacen el aseo, cocinan. Cosas que antes no hacían. Sí, es verdad. Pero Carla, tú dices, mi hijo nunca se enteraron que la mamá se estaba muriendo. Pero tú sí. Sí, sí. ¿Y qué te pasó cuando te imaginaste que no ibas a estar en este plano, que Raúl se iba a tener que hacer cargo? Sí, yo pensé... ¿Qué te dio miedo de la muerte? Me dio miedo, sentí mucha angustia por la angustia de ellos. Pero ¿sabéis qué me pasó? Que yo hice como, no este viaje que uno ve la luz. No, me pasó otra cosa, como de un tren. Cuando me lograron dormir, en algún momento yo iba como sobre un tren, un viaje, y que pasaban muchas imágenes, y de repente en esas imágenes que iban pasando, que eran millones, era como el limbo, porque era muy insoportable, era desgastador estar en esa situación que era y tú vida? Como, no de mi vida, no. Son cosas que se van, una imagen se transformaba en otra y podían ser personas, como podían ser enfermeros, como podía ser un lugar, no era como algo específico, hasta que en un momento ese viaje se detiene porque ya no lo podía más, y se detiene cuando veo a mis dos hijas, las veo haciendo trekking, solas, sabiendo que su mamá estaba muerta, ¿cachai? Y ahí vuelvo. Ahí decidí, yo digo, eso me gustó. Cuando las vi ahí, y sabes que fue súper heavy, porque las niñitas, cuando yo llegué a la casa, estaban pensando con sus primas empezar a hacer trekking. Y me lo contaron sin que yo les haya contado lo que viví. Entonces, yo creo que es obvio, Dios me dio otra oportunidad, para mí es Dios, para algunos son otras cosas. Pero porque algo tengo que hacer acá, ¿cachai? Se vuelve con mucha energía, con muchas ganas de hacer muchas cosas distintas, pero yo también como que tengo que decirlo, soy la misma persona que vivió esto extremo. Con otras prioridades. Sí, con otras prioridades, quizás hasta más, me siento un poco más lenta, porque yo soy como muy... intensa. Como que hago todo muy rápido. Sí. Y ahora estoy más lenta, y no sé, y miro a mi gente en mi casa de otra manera, mi familia también. ¿Cómo los ves hoy? No los quiero perder, o sea, creo que yo me puse en el límite, ¿cachai? Y me puse en el límite por no ser una prioridad, por no cuidarme, por pensar siempre en una cosa estética. Yo tengo un tema y ahí tengo varios temas que resolver, que tienen que ver con la belleza, que yo, conmigo, no es lo que la gente ve, sino que es lo que y yo tengo un tema de niña ahí, ¿cachai? Y que hay que ponerle mucho ojo porque eso puede provocar que yo me desnutra y me termine muy mal, ¿cachai? Entonces... que la vida es corta y hay que vivirla. Yo creo que hay que disfrutarla de verdad. Los momentos todavía me cuesta, estoy cansada, me canso rápido. Me canso antes, ¿cachai? Como que ya a las 6 ya estoy... y los doctores me dicen, no te olvides que pasaste por el borde. Es parte de un procedimiento, una rehabilitación que no son rápidas. Tú has tenido una rehabilitación que es muy rápida, como todo en tu vida, Sí, Carla. bueno, sí, los doctores me dicen que soy rarita. Pues. Sí, pero que en el fondo también tenés que tomártelo con calma. ¿Qué pasó cuando sales por primera vez de la clínica y llegas a tu casa y puedes ver a tus niños? Ay, sí, porque no los habíamos expuesto, porque no me querían exponer a mí, ni tampoco que ellos a qué iban a ir a la clínica. Entonces llegué, yo no los puedo abrazar a los tres juntos, porque viste que es un abrazo malo cuando uno abraza a tres. No abrazar a ni uno. Queda uno fuera. Entonces, claro, queda uno fuera. Entonces le dije, de a uno. Y yo y la Domi y la Colo quedan así. ¿No sabían que te iban a llegar? No, más, qué flaquita. Estaba pesando 44 kilos. Y perdí toda mi masa muscular, no tenía nada, así eran unos huesitos así como
Mi imagen era bien como heavy, ¿cachai? Como potente, así de verte. Y me abrazaron y no querían como enfermarme ni nada más. Hicimos, me contaban lo que habían avanzado y yo llegué, la casa brillaba y me di cuenta que pueden hacer su vida sin mí, po, ¿cachai? Que es súper loco porque hicieron todo. O sea, el ser humano es muy mágico, en los momentos más difíciles saca todo de ellos. Entonces, y ahí estuvimos compartiendo un poco, porque yo venía muy cansada. Acuérdate que en la primera salida yo no podía respirar. No, pues hablaba muy poquito. Sí, pues hablaba poco. Sí. ¿Y qué pasa cuando te dicen nuevamente hay que internarte? Lo que pasa es que yo el tercer día empecé a sentirme... Esta era la sensación, como si me hubiesen llenado de agua, así como si me metió agua con un bombín y como que me estaba a punto de explotar. Yo sentía que mis pechugas iban a explotar, iban a así. Y yo empecé a decir a Raúl, y eran como las 9:30 de la noche cuando yo empecé a sentir esto. Y de nuevo, pues mira el ser humano. Yo no le iba a decir, porque ya eran las 9:30 de la noche, entonces lo iba a tener que sacar de la cama, ¿me entendí? Pero yo me empecé a sentir muy ahogada, y le dije, lindo, me estoy sintiendo muy mal, no puedo. Me dice, ¿pero qué te duele? No, es que... Y ahí ya no me podía ni levantar, ni sentar, no había posición, y yo gritaba de dolor, ¿cachai? Porque todas las posiciones me generaban eso. En urgencia, el líquido pleural, había líquido en los pulmones. Líquido que claro que quedó entre medio. De hecho, bueno, yo estoy operada, pues acá ahí tengo las marcas. Y urgencia, de nuevo al borde de la muerte. ¿Y qué te pasa cuando te dicen que nuevamente? No, sabéis que ahí ya me entregué. Porque ahí apareció mi doctor de cabecera, Guillermo Prenafeta, que lo adoro, y en él confío. Y me dijo, Carla, me tomó la mano y me dijo, esta vez va a salir todo bien, te lo juro. Y yo me entregué. Y esta vez sí, me apagaron y me prendieron. ¿Te intubaron nuevamente? Me intubaron nuevamente para poder operarme, porque tenían que mover, digamos, raspar, y eso no se podía hacer de otra manera. Y yo cuando desperté tenía un tubo acá, como esos de lavadora, ¿cachai? Que son así, ¿sí? Como un drenaje. Diámetro, claro, un drenaje acá, de nuevo, uno acá y otro acá, pero era mucho más grande, que iban directo al pulmón, entonces era súper fuerte, es como que salen de la piel, ¿cachai? Y el dolor, pero uno, fíjate que tú aprendes a vivir con ese dolor. Durante todo este tiempo yo tuve dolores que eran espantosos, y no, de hecho cuando me sacaron estas como que es terrible, me lo tiraron y te dicen respira, aguanta, normalmente te lo hacen con anestesia, pero mi cirujano era bien especial, doctor Mena, y decía, no, aguanta, esto es mejor, porque mientras más rápido mejor, no más anestesia, no más, porque también muchas... Estaba ahí en una la cantidad muy débil por eso, o sea, había que tratar de hacerlo sin anestesia. Sí. Y mirándolo ya con perspectiva, ¿qué fue lo más difícil para ti en estos 60 días? No estar. Ay, que me da pena, porque estoy muy sensible todavía. ¿Está bien, Carla? No estar... ¿Sabéis que yo estaba súper preocupada del trabajo? ¿En serio? Sí, sí. Decía, uy, pero de hecho al principio yo decía, he faltado mucho, ¿cachai? De que es verdad, porque para mí es importante, sí, ¿cachai? Yo soy correcta, me gusta cumplir, ¿cachai? Entonces sentía que no estaba cumpliendo. Pero por otro lado, no estar con mis hijos, a darme cuenta que no había disfrutado la vida, que me podía ir sin haberla disfrutado y sin haberme dado cuenta quizás de qué lo importante, ¿cachai? ¿Qué es lo importante? Y eso es lo que yo pienso ahora. Lo pienso harto, como... ¿Qué es lo importante ahora? José, pasen a la Carlita, por favor. Estamos aquí, tú sabes que esta es tu familia. Que... Sí. Mi Josecito, así, sí. Obvio. ¿Qué es lo importante para ti hoy? Mira, les decía, hay muchas preguntas que no tienen respuesta todavía.
Es un proceso. No tienen respuesta. Y lo van a tener quizá en un año, 2 o 3. Sí. ¿Por qué lo viví? ¿Y por qué no? Yo estoy segura por qué lo viví, porque era necesario. No puedo ser tan terca de tener que volver a pasar, yo siempre tan extrema, ¿cachai? Llegando a lo más difícil como para poder sentir y ocuparme de mí, ¿cachai? Pero es importante, ¿sabéis qué, Juli? Mirarme desde el amor. A mí me pasa que me cuesta mucho recibir cariño, me cuesta muchísimo que me hayan llamado todos, que hayan estado todos preocupados. Me refiero a ustedes, me refiero a mis hermanos, me refiero a toda esa gente que también yo sin conocer escribía y todo esto es difícil para mí recibirlo. Me pone en una situación hasta incómoda porque no sabes procesarla. Porque no sé, claro, yo me manejo más en el mundo de lo complicado que en el mundo del amor. ¿Cachai? En el mundo del amor a mí como que me pone un poquito nerviosa. Y tengo que ahora aprender a recibir el amor, pues, ¿cachai? Y a vivir así. Con gente que te ama, con gente que te quiere. Con amigos. Con amigos, sí. Con amigos, con el cariño, con mis papás. Ahí también hay hartos temas. Sí, con Raúl. Mis hermanos, Raúl. No, que de Raúl yo... Fue todo para mí. Fue el sostén más grande que... O sea, lo que te diga de Raúl es poco. Lo que te diga de lo que hizo. Fue un hombre, pero... De hecho, cuando resolvió todo, Juli resolvió todo y nunca, un minuto yo no lo vi. Entonces es que yo en las noches gritaba a Raúl cuando no tenía voz. Y las enfermeras me fueron a contar que yo muda gritaba de la cama a Raúl, porque él me prometió que no me iba a dejar nunca sola, ¿cachai? Porque yo estaba muy asustada. Muy asustada. Y lo que más siento de todo este proceso... El miedo, pero un miedo que no te lo puedo explicar. Pavor. No te lo puedo explicar el miedo que sentí. Un miedo que es realmente solo cada persona lo puede vivir en algún momento, pero yo no lo puedo transmitir. Y lo único que me daba calma era cuando verlo, que estaba y me tomaba la mano y me decía, Linda, no me voy a ir nunca, ¿cachai? Yo despertaba y él estaba. Y hacía todas las otras cosas. Entonces, y mi familia, bueno, qué decir también, pero la verdad que Raúl fue todo. Raúl fue todo. Sí. Aprendimos a vivir en el amor más que en el caos, a aceptar ese amor, a ser querida. Sí. Y yo te quiero agradecer por la generosidad de estar acá. Vamos a seguir conversando con todo el panel, que están todos emocionados. Después de esta siguiente pausa comercial volvemos con Carlita Valero, porque si alguien te ama en este mundo, además de tu familia, de Raúl, de tus papás, de tus niños, somos